Nuestras Biblias, aquellos que no tienen Biblias, allí va a haber hermanos que le van a estar alcanzando. Levanten sus manos los que no tienen Biblias y le van a estar alcanzando. Y vamos a compartir Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Leemos. Aquellos que puedan ponerse de pie, nos ponemos de pie para leer las Escrituras. Leemos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder oír tu palabra, que en tu gracia tú nos has traído en nuestras manos, nos has traído delante de ti para oír tu palabra. Que tú me ayudes a mí, un hombre débil, frágil, incapaz, a través de tu Espíritu Santo me ayudes a hablar claramente y a predicar de una manera clara y que tu iglesia pueda entender lo que tú nos quieres enseñar en este día. Que mis hermanos puedan estar atentos a oír tu palabra, Señor, te suplico, y que podamos crecer, que podamos ser santificados, que podamos ser renovados en nuestras mentes a través de tu palabra y que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos hoy. Rogamos tu asistencia. Amén. Pueden tomar asiento aquel que lo sea. Lo que hoy me gustaría que podamos responder es cómo debemos responder a las misericordias de Dios. ¿Cómo debemos responder a las misericordias de Dios? ¿Cómo debemos responder a la inmensa misericordia que Dios nos ha mostrado mediante nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo responder a esas expresiones de misericordia que podemos ver a lo largo de los 11 capítulos anteriores a este capítulo 12? ¿Cómo respondemos? Luego de saber que Dios nos ha justificado por la fe, nos ha declarado justos delante de Él, al haber provisto a Cristo para morir por nuestros pecados, en nuestro lugar, lo cual podemos verlo en los capítulos 3 al 5 en Romanos. Misericordias tales como haber sido librados del pecado, en los cuales Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos dejar el pecado, para que podamos obedecer su palabra. Romanos capítulo 6 nos muestra eso. ¿Cómo debemos responder ante esa expresión de misericordia de que Dios nos va a dar cuerpos glorificados para estar en el cielo junto a Él y así librarnos para siempre de nuestra lucha diaria con el pecado, con nuestros deseos pecaminosos? Pero mientras tanto el Espíritu Santo y el Señor oran por nosotros, interceden para que podamos seguir creciendo en obediencia. Eso lo podemos ver en los capítulos 6 al 8 de Romanos. ¿Cómo respondemos a estas misericordias que disfrutamos? Como lo dice en los capítulos 9 al 11 de Romanos. Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Solamente por su gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho. Solamente por su gracia. A pesar de que no teníamos ni el deseo de buscarlo, ni el deseo de amarlo, ni la capacidad de nosotros de buscarlo, Él nos escogió. Nosotros preferíamos amar nuestro pecado. ¿Cómo respondemos a su misericordia? ¿Cómo respondemos ante la misericordia de Dios que nos fue mostrada, que nos garantiza, nos da la certeza de que no nos vamos a perder? Si tú confías en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, no te vas a perder. Y Él nos va a glorificar, dice el capítulo 8 de Romanos.
Y tenemos la garantía de que Él lo va a cumplir, como cumplirá sus promesas a la nación de Israel, en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Esto es impresionante. Esto es maravilloso. Las misericordias de Dios. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo tú y yo responderemos ante la misericordia de Dios mostrada sobre nuestras vidas? Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 nos dice cómo debemos responder. En primer lugar nos dice, sométete a Dios completamente. En segundo lugar nos dice, no pienses como este mundo. En tercer lugar nos dice, renueva tu mente con su palabra. Versículo 1 nos dice, comienza diciendo el versículo, así que, dice, por lo tanto, esta frase está indicando que lo que viene a partir de ahora, de este capítulo 12 de Romanos en adelante, está basado en los capítulos anteriores, en los 11 capítulos anteriores. Así que, dice Pablo. Aquí Pablo dice, así que, en base a los 11 capítulos anteriores, os ruego, les dice, los animo, los exhorto, hermanos, les dice. Dice, en base a estos 11 capítulos anteriores, en base a toda esta teología que ustedes han visto de la salvación, de la redención, de la liberación del pecado, en base a las misericordias de Dios, les ruego, en base a las misericordias de Dios. ¿Qué significa las misericordias de Dios? ¿Qué significa? Todo lo que Dios nos ha concedido como creyentes al salvarnos. Todas las misericordias que vemos en todos estos versículos y capítulos anteriores al capítulo 12, donde nos habla de la justificación de Dios por la fe, donde nos habla de la fe que Él nos ha provisto, donde nos habla del amor que Él ha derramado en nuestros corazones, donde nos habla de la libertad del pecado que Él nos ha otorgado, donde nos habla de la presencia de su Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. En base a estas misericordias, dice Pablo, en base a esto, hermanos, le dice, yo les ruego, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Cuando tú y yo vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos hacer otra cosa que hacer un compromiso con Dios y decirle, voy a presentarme a Dios, voy a presentar mi cuerpo en sacrificio a Dios. Esta frase, que presentéis vuestros cuerpos, significa ofrezcan todo lo que ustedes son a Dios. Ofrezcan todo lo que ustedes son a Dios. No, nosotros, tú y yo, debemos poner nuestro cuerpo a la disposición de Dios. Con la misma resolución, con la misma actitud con la que los israelitas en aquellos tiempos llevaban los animales al templo para ser sacrificados como una ofrenda a Dios. Cuando ellos llevaban el animal al templo, quizás muchos de ustedes recuerdan, en aquellos tiempos tenían que llevar sacrificios para adorar. Llevaban un animal, lo mataban y luego se lo colocaba en un altar y se lo quemaba. Se lo ofrecía a Dios como una ofrenda. Lo cual, ese sacrificio estaba apuntando a Cristo.
está apuntando a la cruz de Cristo, a su obra por nosotros. Y Pablo nos está diciendo que nos presentemos delante de Dios, pero Él no está diciendo como un sacrificio muerto. Él está diciendo, preséntense a Dios como un sacrificio vivo para Dios. Vivo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú eres, que todo lo que tú tienes, debes presentarlo al Señor en un acto de adoración. A la luz de la misericordia de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz de la salvación otorgada en Cristo, tú has hecho este compromiso de presentarte delante de Dios como un sacrificio vivo. Pero ¿qué es lo que tenemos que presentar en sacrificio? Quizás te estás preguntando. Dice el versículo, que presentéis vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos. Debemos presentar nuestros cuerpos. Tu cuerpo, mi cuerpo. Esto es importante para Dios, porque nosotros le pertenecemos en cuerpo y alma a nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados del mercado de esclavos al pecado por Cristo, por un alto precio, por un alto costo. Cristo mismo, muriendo en la cruz del Calvario por pecadores viles como nosotros. Por eso debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio para su gloria. La ofrenda de nuestro cuerpo es una ofrenda de nuestro comportamiento, no de nuestro aspecto físico. De nuestro comportamiento. Romanos capítulo 6, versículo 12. Leemos y dice, Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo nos presentamos a Dios nosotros mismos como vivos de entre los muertos? Presentando nuestros miembros, dice, a Dios como instrumentos de justicia. Los miembros de nuestro cuerpo. No solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan, lo que nuestras bocas hablan, lo que nuestras manos y nuestros pies hacen. Dios no nos dio, hermanos, los ojos para estar mirando pornografía. Dios no nos dio nuestros ojos para estar mirando Tinelli. Dios no nos dio nuestros ojos para estar mirando novelas o series donde abundan las escenas sensuales, de sexo, de desnudez. No. Dios no nos dio nuestros oídos para estar escuchando chistes obscenos, para estar escuchando chismes, para estar escuchando canciones como Felices los Cuatro. Los jóvenes les suena, ¿no?
Felices los cuatro. Música que exalta valores no bíblicos, contrarios a lo que dice la Escritura. Música cuya letra está cargada de sensualidad, sexo, sensualidad, que apuntan al adulterio, que apuntan a la infidelidad, pisoteando el diseño maravilloso de Dios, que es el matrimonio. A ellos no les importa esto. Y muchos de nosotros caemos en esto. Dios no nos dio nuestra lengua, no nos dio nuestra boca para andar chismoseando, como quien dice. Él nos dio una lengua para alabar su nombre. Él nos dio una lengua y una boca para glorificar su nombre. Para edificar a las personas, no para destruirlas. No para difamar a las personas, sino para hablar la verdad en amor. Nuestro cuerpo también incluye nuestras manos, también incluye nuestros pies. Así que deberíamos preguntarnos, ¿estamos trabajando diligentemente? O si no tienes trabajo, ¿estás trabajando diligentemente en buscar trabajo? ¿O te levantas cuando quieres, a la hora que quieres y no te importa nada? Debemos trabajar para proveer a nuestra familia, para sustentar a nuestra familia, para sostenernos a nosotros mismos, porque Dios lo dice en su palabra. ¿Estamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio a Dios? Deberíamos preguntarnos. ¿Estamos respondiendo de esa manera a las misericordias de Dios? Luego de que Él nos ha salvado, ¿estamos ofreciendo nuestros cuerpos de esa manera a Dios? Nos dice que este sacrificio que debemos presentarlo es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivo, sacrificio vivo, es en contraste a los sacrificios muertos del Antiguo Testamento. Tienen que tener vida, la vida que Cristo nos ha dado. Santo, apartado del pecado, dedicado para servir a Dios. Pero no solamente servir a Dios aquí en la iglesia, hermano. Tú sirves a Dios en tu trabajo, tú sirves a Dios en tu hogar, tú sirves a Dios enseñando y ministrando a tu esposa, a tus hijos. No es solamente aquí que servimos a Dios. Este tipo de sacrificio es agradable a Dios. A Dios le agrada ese tipo de sacrificio, que es vuestro culto racional. Racional, lógico. Esta palabra es interpretada de distintas maneras por distintos comentaristas. Pero creo que la manera de entenderla es que debido a todo lo que Dios nos ha dado en la salvación, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha provisto, su misericordia, es lógico, es razonable que presentemos nuestras vidas enteras en adoración total a Él. Es lógico, es razonable, es lo que debemos hacer. Así que, ¿cómo debemos responder a las misericordias de Dios? Sométete a Dios completamente. No pensemos como el mundo, veremos a ver. No pienses como piensa el mundo. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, dice. No os conforméis. ¿Qué significa esto?
no tomen la forma de algo. No tomen la forma de, no os conforméis. Así como se amolda, aquellas hermanas que son reposteras deben saber, así como se amolda el chocolate derretido cuando lo vuelcan en un molde. Allí tomás un molde con forma de corazones y agarrás el chocolate derretido y tú lo vuelcas ahí, luego que se enfría, ese chocolate derretido tomó una forma. Y ahora que tú lo sacas es un corazón de chocolate. ¿No es así? Toma esa forma. No os conforméis, dice, a este siglo. ¿Qué quiere decir este siglo? Se refiere a la manera de pensar de este mundo. Se refiere a la manera de pensar no cristiana, no bíblica, no conforme a lo que dice la Biblia, conforme a lo que a mí me parece. Y Pablo nos está diciendo aquí, nos está diciendo, aíslate del mundo, aíslate de todas las personas y vete a vivir a una cueva y no salgas nunca más de ahí. No. Él está diciendo que no nos conformemos a la manera de pensar y por lo tanto de actuar de este mundo. Porque así como pensamos es como vivimos. Es así. Así como tú piensas es como vives. Tú vives como piensas. No podemos tener las mismas ideas que tiene este mundo, las mismas metas que tiene este mundo, los mismos valores que tiene este mundo. Porque ellos les han dado la espalda al creador de este mundo. Le han dado la espalda al creador de este mundo. Así que nos dice, no tengan la misma manera de pensar de este mundo no cristiano. No dice no te juntes o no, porque ¿qué vas a hacer? No vas a ir a trabajar entonces porque tienes que trabajar con personas que no son cristianas. No sean amoldados. Así como ese chocolate nos está diciendo, no nos volquemos dentro del molde de este mundo para ser formados a su forma. Eso está diciendo Pablo. Que no ocurra eso. La palabra de Dios dice que el marido debe amar a su esposa de una manera. La sabemos. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿No? Pero este mundo nos dice, yo soy macho. Entonces, yo trabajo, yo traigo la plata a esta casa y yo soy el que manda. Te callás la boca, yo soy el que manda. ¿No piensa así el mundo? Piensan que porque traen dinero a la casa, eso es ser hombre. Y estos son buenos hombres para el mundo, porque traen el dinero a su casa. Yo soy un gran hombre, dice. A mi casa no le ha faltado nada. Ellos tienen ropa, tienen un techo, tienen qué comer. Pero a tu perro también tiene las mismas cosas. Y no por eso eres un hombre. Eso no te hace un hombre. Lo que tu esposa necesita, nuestra esposa necesita, es amor, es compañerismo. Lo que nuestra familia necesita es que les enseñemos cómo dice Dios que debemos vivir. Que les enseñemos su palabra. Lo que nuestros hijos necesitan es tiempo. Es tiempo con ellos. Es hacer la tarea con ellos. Es estar y hablar con ellos. Es estar con ellos arrodillados, acostados en el piso, jugando con ellos. Nuestros hijos no necesitan que le demos todos los gustos, todas las cosas habidas por haber. Ellos necesitan un padre, un hombre. Eso necesitan.
Las mujeres hoy dicen, yo tengo que ser independiente de mi marido. No. Ellas dicen, yo me he casado, pero él no es mi dueño. Yo no tengo que someterme a él. Yo no tengo que decir nada a él. La Biblia dice que las esposas deben someterse a sus esposos, así como al Señor. Así de claro. ¿Cómo debemos responder a las misericordias de Dios? Sometiéndonos completamente a Dios. No siendo conformados a la manera de pensar de este mundo, sino siendo transformados, renovando nuestra mente a través de su palabra. A través de su palabra. En lugar de pensar como el mundo piensa, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este mundo. No piensen como piensa el mundo, sino sean transformados, dice. Transformados significa cambiar interiormente en lo que somos. Este es un verbo. Esto es un verbo presente, pasivo, imperativo. Aquellos que estamos en gramática lo vamos a entender. Esto se refiere a una acción progresiva. Una acción progresiva en la que recibimos nosotros la acción de ser transformados. Es una acción progresiva que nosotros recibimos siendo transformados. Y busqué una versión de la Biblia que lo deje claro a esto, y había una Biblia, la palabra versión hispanoamericana, y dice, déjense transformar. Déjense transformar. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Te estás preguntando quizás. ¿Cómo hago esto, querido hermano? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo soy transformado? ¿Cómo me dejo transformar por Dios? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento significa la manera de pensar. La manera en que pensamos. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo somos renovados? ¿Cómo somos transformados? Obviamente, mediante su palabra. Mediante el estudio de su palabra. El estudio de la palabra de Dios. Por su palabra. El texto nos dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros sentimientos. Por medio de lo que tú sientes. Yo siento. No dice eso. Dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de esto, de nuestra mente. Tiene que ser renovada. Dios diseñó un plan perfecto. Diseñó en su plan perfecto que seamos transformados de una manera, a través de la facultad de nuestro razonamiento. Y por eso nos dio este libro maravilloso, su revelación escrita, su palabra, en la manera en que tú debes creer y vivir. Aquí está, no como piensa el mundo, porque quien creó el mundo y todas las cosas nos ha dejado el manual. Y Él dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Dios usa su palabra, nuestro Dios usa su palabra para conformarnos a la imagen de Cristo. Para que cada día tú y yo nos parezcamos a Cristo. Para que pensemos, para que hablemos, para que actuemos de manera más parecida a Él.
al obedecerlo, al obedecer su palabra. Y vemos esta misma idea en 2 de Corintios, quiero que me acompañe. 2 de Corintios, vamos a leer, capítulo 3, versículo 18. Me gusta mucho este versículo, me encanta. Y dice, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros todos, dice, está hablando de creyentes, mirando a cara descubierta, sin el velo, sin incredulidad, porque Dios ya ha cambiado nuestros corazones. Como en un espejo, la gloria del Señor, dice. Nosotros miramos como por un espejo la gloria de Dios. ¿Dónde la miramos? Aquí. En este lugar. No a través de sueños, de nuevas revelaciones, de Dios me dijo, Dios me revela. Aquí está donde Dios revela. Su palabra. ¿Dónde miramos la gloria de Dios? En las Escrituras. Nosotros vemos la gloria de Dios en su palabra. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Vamos siendo santificados. Vamos siendo santificados por Dios. Transformados poco a poco. Para parecernos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, nuestra mente es transformada conforme estudiamos, entendemos y obedecemos la palabra de Dios. Conforme la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón, en mi corazón. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Este es un proceso de toda la vida, mi hermano. No es instantáneo, no es de microondas. Desde el momento en que Dios te salvó hasta que nos lleve al cielo, toda tu vida y toda mi vida en la tierra, vamos a vivir en Romanos 12:2 y en 2 de Corintios 3:18. Cambiando nuestra manera de pensar mundana por una manera de pensar bíblica. Esa es la vida del cristiano. Y vemos allí en Corintios, ¿quién es el que lleva a cabo? Veamos quién es el que lleva a cabo este cambio. Hay un agente, hay alguien que produce ese cambio. Al final del versículo 18 de 2 de Corintios, del capítulo 3, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el agente? ¿Quién es el que hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el agente transformador que usa su palabra para cambiarnos, para llevarnos de parecernos menos a Cristo a parecernos más a Cristo, de parecerme menos a Fede a parecerme más a Jesús, de parecerte menos a NASA a parecerte más a Cristo, de parecerte menos a Aaron y parecerse más a Cristo, de parecernos menos a nosotros mismos y parecernos más a Él. Y regresando al versículo 2 de nuestro texto, Pablo dice: no conforméis, no se amolden a este siglo, a este mundo, no adopten las maneras de pensar de este mundo, sino sean transformados, sean cambiados internamente por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
a través de cambiar nuestra manera de pensar. No os conforméis, sino transformaos. Y estos dos verbos, conforméis y transformaos, son imperativos presentes. Son acciones continuas. O sea, vivimos hoy en Romanos 12. Vivimos rechazando continuamente la manera en que piensa este mundo y la vamos cambiando a la manera de pensar bíblica. A pensar de la manera que Dios quiere que pensemos. Y esto es lo que deberíamos estar haciendo, hermanos. Esto es lo que deberíamos estar haciendo. En nuestra vida personal, esto deberíamos estar haciendo. Como padres, esto deberíamos estar haciendo. Cuando vemos una película con nuestros hijos, cuando estamos viendo una noticia, cuando estamos escuchando algo que alguien nos dijo en el trabajo, cuando nuestros hijos nos cuentan algo que su maestro no cristiano en la escuela le ha enseñado. Es continuamente estar analizando todo. Estar analizando todo. Es estar viendo lo que dice la Biblia con respecto a esto. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué dice? Diciendo, esto está mal, por esto, lo que debemos hacer es esto. Esto está mal, por esto, debemos hacer esto. Dios quiere que pensemos así, de una manera bíblica. Bíblica. ¿Te das cuenta? Es así, continuamente estamos filtrando, analizando, quitándonos la manera de pensar del mundo, reemplazándola por una manera de pensar bíblica, renovando nuestras mentes, renovándola. Y vemos en la parte final del versículo 2, ¿cuál es el propósito de hacer esto? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? ¿Para qué debemos no conformarnos a la manera de pensar de este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios? Por una manera de pensar bíblica. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Qué dice el final del versículo 2? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar es discernir. Discernir cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a eso. La palabra voluntad tiene que ver con los mandamientos de Dios, tiene que ver con aquellas cosas que Él ha dejado claramente establecidas en su palabra, que debemos hacer. Lo que Él desea que hagamos y lo que Él no quiere que hagamos. Lo que hacemos como creyentes, cuando dejamos que el Espíritu Santo, a través de su palabra, renueve nuestras mentes, es que vamos a tener herramientas para saber discernir qué de todas las cosas que hago, qué de todas las cosas que pienso, digo, siento, me pasan, no me pasan, son conformes a la voluntad de Dios, sí o no. Pero si no renovamos nuestra mente con su palabra, vamos a andar ciegos a estas cosas. No vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Quizás algo que para nosotros es superficial, sin importancia, algo vano, va a terminar siendo la causa por la cual vos vas a estar viviendo. Pero una mente renovada nos va a llevar a discernir lo que glorifica a Dios,
lo que honra su nombre de lo que no lo honra. Una mente renovada me va a ayudar a discernir qué edifica a mi hermano de lo que no lo edifica. Una mente renovada nos va a llevar a discernir lo que lo glorifica a Él. Nos va a llevar a discernir de lo que es santo, de lo que no es santo, de lo que es puro, de lo que no es puro, de lo que es pecaminoso y lo que es lícito, de lo que me conviene y de lo que no me conviene, de lo que edificará a mi hermano y de lo que lo hará tropezar. Solamente es a través de una mente que se renueva constantemente con la palabra que podremos tener herramientas para poder vivir así, para poder discernir así. Una vez que hemos discernido, el llamado es a vivir de acuerdo a esa voluntad, la voluntad de Dios, confiando en que siempre es buena. Lo dice, es buena porque Dios es bueno y nos va a hacer bien, confiando que también es agradable, que es acepta, que es olor grato a Dios. Y por último, sabiendo que su voluntad es perfecta, completa. No hay mejor plan que el suyo. Si nuestro bien, si tu bien, mi hermano, es Cristo, es ser como Cristo, ser como Él, que tu carácter sea cambiado a como Él es, que debería ser así. Si nuestro bien es Él, vivir para Él, vivir en su voluntad, es lo mejor que nos puede pasar. Porque Dios va a usar nuestras alegrías como nuestras tristezas, va a usar la salud como la enfermedad, va a usar el buen trato de los demás como el odio de los demás para formar a Cristo en nosotros. Para formar a Cristo en nosotros. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso le agrada a Él. Eso es perfecto para nosotros. ¿Cómo vamos a responder a las misericordias de Dios? Sométete completamente a Dios, ofreciendo tu vida, todo lo que tú eres, todos tus miembros, los miembros de tu cuerpo, en un sacrificio vivo, en adoración a Él. ¿Cómo vamos a responder a su misericordia? No adoptando, no metiéndonos en el molde de este mundo, como este mundo piensa, sino siendo transformados, renovados a la imagen de Cristo, por su palabra, por la obra del Espíritu Santo. Muchas veces se escucha decir, haz esto, 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 y deja de hacer esto, esto, esto y esto. Pero Pablo aquí dice, conforme a estas misericordias que tú sabes, tú eres cristiano, tú conoces las Escrituras, tú has sido salvado, tú has experimentado la gracia, el favor, la misericordia de Dios en tu vida. Conforme a eso, ese es el motor que te tiene que llevar a ti a hacer buenas obras, a santificarte, a glorificar a Dios con tu vida, en todas las áreas de tu vida. No es simplemente el decir hacer esto, esto y dejar de hacer esto y esto. El motor es la misericordia de Dios, su misericordia. Y estas misericordias, la misericordia de Dios, está disponible para ti, querido amigo que has venido por primera vez o que quizás no eres cristiano. Esta misericordia está disponible para ti. Está disponible para ti. Tú eres un pecador. Tú eres un pecador que le has dado la espalda a Dios. Tú no le amas. Tú aborreces este libro. Si fuera por ti lo quemarías.
Tú odias al Dios creador. ¿Has vivido como tú querías? Estás en enemistad. Te tengo que aclarar que tú estás en enemistad con ese Dios. Y es un Dios santo. Santo, santo. Es un Dios justo que está airado contra ti. Toda la ira de ese Dios creador está sobre tu vida. Todo ese poder creador de ese Dios creador está sobre tu vida. Pero hoy, ese Dios amoroso, este mismo Dios te quiere decir a ti que Él ha enviado a su Hijo. Él ha enviado a Cristo Jesús. Maravilloso, Señor. Él lo ha enviado para que viva la vida que tú y yo no pudimos vivir. Tú y yo no pudimos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Lo hemos deshonrado, lo hemos insultado, hemos hecho cosas terribles contra Él. Pero Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir. Él la vivió, Él nunca pecó. Él nunca hizo nada desagradable. Y aún así fue a la cruz. El inocente por ti, por mí, por los culpables. El inocente por los culpables. Y murió, pagando el precio del pecado. Pagando el precio del pecado. Pero no quedó allí, no quedó en la tumba Él. Él es poderoso y Él ha resucitado. Y Él hoy te ofrece salvación. No cierres tus oídos, no endurezcas tu corazón. Él hoy ha preparado este día, como dice su palabra. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Yo te quiero invitar a que vengas a Jesús, que reconozcas que eres un pecador vil, como hemos reconocido nosotros, incapaces de salvarnos. Por muchas cosas que pudiéramos hacer, nada servía para pagar la deuda del pecado, una deuda eterna contra un Dios eterno, contra un Dios santo. El Dios eterno la pagó. Y Él te invita a ti a que vengas a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona esa podredumbre, esa miseria, esa porquería y ven a Jesús. Confía en su obra, confía en Él. En Él hay gozo, en Él hay vida eterna, en Él hay entrada al cielo para toda la eternidad. Esta vida es así. Así de corta es esta vida. Así de corta. Pero Él te ofrece la eternidad con Él. No endurezcas tu corazón. Ven a Él. Ven a Cristo. Y nosotros, hermanos, por su misericordia, por estas misericordias de Dios, debemos santificarnos. Y debemos atesorar este libro y renovar nuestras mentes, no conformándonos a cómo piensa este mundo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Es difícil hablar de tu palabra, pero tú nos ayudas. Gracias por esa misericordia que has mostrado en Cristo, Señor.